Han pasado ya casi 5 años desde la última grabación de Entrevista a Arquiudima, estamos hablando de octubre de 2020. Hemos dejado atrás una pandemia y con ella pues también un largo barbecho de producción audiovisual en lo que a grabaciones de Arquiudima se refiere. Hoy dejamos atrás ese periodo y lo vamos a romper con uno de los invitados que ya ha desfilado por este plató y que se ha convertido de alguna manera en nuestro especialista de cabecera en todo lo que es la casuística legislativa relacionada con el patrimonio subacuático. Damos la bienvenida a José Luis Moreu. José Luis, buenos días. Pues buenos días y encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado a esta tercera entrevista. Efectivamente, tú lo has dicho, tercera entrevista aquí en Arquiudima. Y hoy además con un tema nuevo. En los anteriores hemos tratado el tema de la legislación de una forma un poco genérica en el primero de los episodios que grabamos. En el segundo nos centramos en el Odisei y en el Galeón San José. Y hoy le vamos a dar el protagonismo al Galeón San Diego. Me gustaría que en esta primera introducción nos dijeras un poco por qué le has concedido tanta importancia al Galeón San Diego y sobre todo qué enseñanzas jurídicas nos ha dejado este caso. Sí, bueno, pues al final en la vida estaba pensando al ver el libro allí encima de la mesa, ¿verdad? Que siempre hay factores de casualidad, ¿no? Este libro, que a mí me parece fascinante y que recomiendo y que es muy interesante para arqueólogos o para juristas también, ¿no? Pues es un libro que puedo decir que nadie de los que ha trabajado sobre los problemas jurídicos de los pecios en España, puedo equivocarme, pero creo que les he leído prácticamente a todos, pues nadie ha conocido este libro, nadie lo cita en la bibliografía ni lo menciona, ¿no? Sí que algunos han oído hablar del Galeón San Diego, de su tesoro, hay alusiones, pero digamos en media página o en 2 o 3 páginas, pero aquí en este libro se profundiza mucho más, claro, ya se ve que es un libro voluminoso de casi 500 páginas y es un libro que yo también desconocí, como todos los demás, durante muchos años y que está en esta mesa pues por una de estas casualidades, ¿no? Porque yo compro mucho libro de viejo, de hecho hay mis redes, me mandan catálogos las librerías de viejo y claro, al ver esto, pues rápidamente lo marqué y lo marqué antes que otros y lo pude conseguir, ¿no? Entonces, bueno, este libro surgió por una exposición que se hizo después de haber descubierto el tesoro en el año 1991 y haberse extraído, que llevó 3 años o 4, toda la labor de extracción muy meticulosa que hizo Frank Godio, gran arqueólogo submarino de prestigio mundial, ¿no? Entonces, bueno, este libro, como este hombre hizo una exposición aquí en Madrid, pues se hizo en homenaje a él y a la exposición, que duró varios meses, ¿no? En 1995. El libro tiene fecha de 1995. El primero que escribe algo es Su Majestad el Rey, hoy emérito Juan Carlos I de España, ¿no? Luego una serie de autoridades, el libro estaba patrocinado por una empresa petrolífera que es la ELF y bueno, pues se escriben diversas personalidades de Filipinas y de España y todos celebran que se haya podido hacer la exposición y luego el libro, ¿no? El libro es magnífico, ¿no? Estos libros yo creo que son muy caros, se hacen con ocasiones como esta muy especiales. Y luego tengo un poco la impresión de que no circulan en los ámbitos universitarios, tienen un circuito pues, que se hacen para regalar a los políticos, etcétera, ¿no? Entonces, que un profesor como yo pues, lo desconociera y lo haya encontrado un poco pescando, por así decir, en las librerías de viejo, pues es una casualidad, ¿no? Entonces, como veremos enseguida, pues al explicar los hechos de por qué fue ese naufragio y también, si nos da tiempo, pues las sugerentes posibilidades que nos marca desde el punto de vista del derecho, que es mi especialidad, pues creo que para mí era muy interesante el dedicarle la entrevista entera a este hallazgo, contando también cómo supongo que vamos a hacer la historia del naufragio, en la que veremos que la condición humana y la política
se manifiesta de forma muy cruda y muy interesante, ¿no? Muchas de las cosas de las que nos quejamos ahora con razón, la corrupción, el exceso de ambición de algunos, la torpeza de otros, tienen aquí su reflejo, las tensiones de los militares y de los buenos y de los malos militares, todo eso es la vida misma y sale un poco en la historia del Galeón San Diego, ¿no? Y creo que lo vamos a ver entre los dos. De hecho continuación. Vamos a entrar en materia, José Luis, porque yo creo que antes de abordar la cuestión legislativa, que es obviamente donde más vas a aportar tú, primero tenemos que sobrevolar un poquito los antecedentes históricos y cómo se fragua el siniestro, ¿no?, del Galeón San Diego en diciembre del año 1600. Vamos a mover un poco el zoom, nos vamos a ir a la bahía de Manila y nos vamos a ir con la máquina del tiempo a diciembre del año 1600, que es cuando ocurren los hechos que ahora vamos a narrar. Hay un testimonio documental o un hito documental fundamental para poder hacer un sondeo, un repaso de todo lo que ha ocurrido en torno a estos hechos, que es la llamada Jornada del Holandés. Me gustaría que hicieras ahora pues un anticipo de en qué consiste este hito documental de la Jornada del Holandés y qué consecuencias ha tenido para el Imperio Español, José Luis. Sí, bueno, pues la pregunta es, en efecto, la que procede, muy pertinente, ¿no? Y bueno, diríamos que lo que caracteriza esta batalla es una batalla en los inicios en los que el Imperio Español, de momento al final de Felipe II y cuando pronto ya su hijo de su última mujer, que sería Felipe III, iba a coger el trono, pues en ese momento había habido unas expediciones, antes había ido por allí Magallanes. Y Juan Sebastián Elcano también. Y Juan Sebastián Elcano. Magallanes, como sabes muy bien, perdió la vida allí en unas escaramuzas un poco en Manila, absurdas. De hecho. Sí. Y digamos, habían convencido a un reyezuelo de que se sometiera al rey de España y se convirtiera al cristianismo, un reyezuelo cacique, pero otro se resistió y se empeñó en Magallanes en ir allí a someterlo por las armas y le salió mal, porque murió y allí quedó, efectivamente. Y le salió muy mal y en fin. Recordemos, perdona Jesús Luis que te interrumpa, sí. La cronología. Filipinas empieza a ser parte del Imperio Español en 1521 y hasta la aciaga fecha de 1898, el año de las pérdidas de las colonias, junto con Puerto Rico y Cuba, Filipinas había sido territorio español. Puedes seguir, perdón. Sí, correcto. O sea, son bastantes siglos, en definitiva, de presencia española allí, bueno, que empezaba aquí a decidirse, y en esta batalla precisamente veremos que no está muy claro hasta qué punto fue una victoria, ¿verdad? Porque veremos que hay dos versiones. Una diríamos que es la oficial y que tiene unas causas muy concretas, y otra que es la versión que ha descubierto Frank Godio y sus colaboradores investigando en los archivos de Indias, ¿no? Porque, claro, estos naufragios, y más si había habido una batalla, y muy importante para la monarquía española en ese momento, pues obligaban a hacer una instrucción de un expediente, tomando declaraciones a unos y a otros, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese expediente pues era uno más de los muchos miles que hay en el archivo de Indias de Sevilla, y los colaboradores de Frank Godio pues investigaron allí y bueno, recogieron las declaraciones, ese expediente de todos los marineros, de uno de los capitanes que nombraremos, que se llama Balceda y que también peleó en esa batalla, ¿verdad? Y resulta que al estudiar esos hechos todo encaja mucho mejor y se ve que la victoria, la supuesta victoria que se atribuía, a la monarquía en la batalla esa, pues más bien fue una derrota, ¿no? Por lo que ahora iremos contando, ¿no? Y veremos también sus causas, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco esto un ejemplo perfecto, casi podríamos decir paradigmático, de cómo la investigación auténtica, histórica y a la vez arqueológica, porque aquí reúne las dos dimensiones, ¿no? Absolutamente. Pues nos puede llevar a la conclusión de que estábamos explicando un poco mal el origen de cómo España pues, se hizo con
con el dominio de Filipinas durante todo ese tiempo, hasta casi coincidiendo en efecto con el final de la guerra de Cuba y la pérdida de Cuba, ¿no? Y la crisis del 98, ¿no? O sea que en ese sentido es fascinante la historia, y por eso me pareció, cuando entramos en contacto y pensábamos en hacer alguna posible entrevista, que el Galeón San Diego merecía un poco esta entrevista, ¿no? Espero no defraudarte a ti. No, por supuesto que no. Y a la audiencia que poco a poco vaya escuchando esta conversación. Y seguramente, José Luis, la audiencia se estará preguntando de dónde viene esta confrontación bélica entre españoles y holandeses en el año de 1600, porque hay una serie de protagonistas aquí que yo creo que deberías mencionar. No solo los protagonistas, sí, Antonio de Morga y en este caso Olivier van Noort, el holandés, sí, sino también una serie de galeones y de flotas, sí, que se enfrentaron aquí en la batalla. Sí. Antes has comentado precisamente lo de Frank Godio, efectivamente ha consultado los archivos de Indias, pero me consta que también ha consultado archivos holandeses y la Casa de Contratación, correcto, de Sevilla. Correcto. O sea que evidentemente ha llevado una labor de rastreo documental, sí, sí, que se le presupone a todas estas empresas. No voy a utilizar la palabra cazatesoros, mejor, luego volveremos sobre el tema, mejor, sí, porque no dejan de ser empresas que están defendiendo sus intereses, sí, comerciales, correcto, y evidentemente es una cuestión suficientemente, sí, profesional, sí, la de constatar que los hechos que nos están diciendo las fuentes coinciden con las cargas y los inventarios, sí, que están escritos, sí, en estas fuentes. No siempre es así, luego volveremos sobre ello. Pero retomemos un poco el hilo histórico, sí, de esta batalla. El hilo histórico, bueno, vamos a ver. Habría que recordar un poquito el personaje de Van Noort. Uh-huh. En el libro le llaman de Noort. Sí, bueno. De Noort. Y este hombre, pues, es un señor que tiene una taberna en Rotterdam, ha navegado mucho, es para algunos un pirata, para otros un aventurero, pero un conocedor de los ambientes marineros, eso sin duda. Un buen marinero, sí, y para algunos un pirata muy, muy cruel, ¿no? Olivier, el nombre, Olivier, sí, de Noort, ¿no? Lo llamaré así. Yo reconozco que no sé desde luego nada de neerlandés, ni de sus dos dialectos, que uno de los cuales es el holandés y otro el flamenco, ¿no? Pero entonces no sé cómo lo pronunciarían esto. Pido disculpas si alguien, algún flamenco nos oye alguna vez, o algún holandés, que españolicemos el nombre, pero lo han hecho igual los autores del libro, ¿no? Entonces este hombre tiene una taberna ahí en Rotterdam, es un viejo zorro de mar, sí, y mercaderes de Rotterdam le dan 200.000 florines para que vaya a la aventura y a ver cómo le sacan rentabilidad a esos florines, ¿no? Sí. Supongo que sin preguntar mucho cómo les va a dar ganancias, ¿no? Porque ya digo que para muchos era un auténtico pirata, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este hombre sale en la historia porque es uno de los primeros que después de Magallanes consiguió hacer esos viajes fabulosos hasta esas distancias. Uh-huh. No olvidemos que lo lejos que estaba también de Holanda, no solo de España, Filipinas, ¿no? Exactamente. Entonces este hombre pues tuvo un viaje de 2 años y pico hasta llegar allí, y llegó cerca de Manila y paró sus barcos, ¿no? Entonces en Manila había una audiencia que ya tenía el poder y un gobernador que representaba de momento al rey Felipe II y luego enseguida a Felipe III, ¿no? Entonces aquí aparece ya el segundo personaje, que es, tú lo has nombrado, Antonio de Morga, lo llamaremos así, Antonio de Morga. Exactamente. Tenía más apellidos, pero digámoslo una sola vez, Antonio de Morga Sánchez Garay, que era un hombre con fama de buen organizador, con cierta cultura, había pasado por la Universidad de Salamanca y consiguió que Felipe II, todavía, uh-huh, antes de morir, pues le nombrara lugarteniente del gobernador de Filipinas, que entonces se llamaba Francisco Tello, ¿eh? Entonces, la relación entre ellos ya es un poco interesante porque Francisco Tello parece que era un hombre que había cometido algunas pequeñas corruptelas o corrupciones. De momento Morga es un hombre honrado políticamente, con mucha ambición, como veremos, pero manda a la monarquía, a España, en los barcos, unas denuncias
de posibles irregularidades del gobernador, ¿no? Con lo cual el gobernador queda un poquito preso, le coge miedo, porque este hombre cualquier cosa que haga y tal la va a contar al rey y voy a tener problemas, ¿no? Entonces, a partir de allí nace una amistad un poco forzada. Luego veremos que cuando Morga tenga problemas se apoyará en Tello y los dos un poco están en el origen de la versión oficial, en la cual Morga es un capitán heroico que a pesar de todo por mala suerte se le hunde su barco, ¿no? Pero en realidad las cosas, pues como descubrirá Godio y sus colaboradores investigando, como muy bien me has puntualizado, no solo el archivo de Indias, que parece que dio los datos decisivos, sino incluso archivos holandeses y el archivo de Simancas y creo que el archivo del Museo Naval también, en fin, muchos archivos, todo lo que estaba a su alcance, una investigación histórica admirable, duda. porque, y además interesante para España, ¿no? Porque nos clarifica ese origen de ese dominio tan alejado y, bueno, y tan sugerente que luego pues todos hemos visto alguna película, en fin, y ahí está una habanera famosa, ¿verdad? Sí. que se canta en la película Los últimos de Filipinas, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre después de ese viaje, Olivier de Nor, después de ese viaje en el que sale con 2 barcos y llega, sale con 3 o 4 y llega solo con 2, y en el viaje de 2 años y pico han muerto muchos de sus hombres, llega allí con 30 o 40 hombres y ancla las naves cerca de Manila, ¿no? En Manila había una fortificación, pero no tenían barcos de guerra. Entonces se asustan, cunde un poco el pánico y entonces piensan hacer una expedición, salir al encuentro de estos que sospechan que son piratas, en todo caso enemigos, holandeses, había una relación muy tensa, ¿verdad? Los comerciantes de Rotterdam le habían pedido a Olivier de Noort que procurara no meterse con España, porque España entonces era una potencia temible, ¿no? Estamos hablando de finales del del siglo XVI, principios del XVI, el salto del XVI al XVII era una potencia temible. Entonces, la recomendación que le dieron parece que no se metiera con España, pero él debió pensar que algo podía sacar no se sabe muy bien si estaba esperando un galeón que venía de México, desde Acapulco, que venía una vez al año y traía muchas riquezas y esperaban atacar ese galeón, o incluso atacar la propia Manila, ¿no? Que no tenía barcos de guerra para defenderse. Eso no se sabe muy bien cuál era la intención de Olivier de Nor. Muy buena no sería, pero cualquiera de esas dos, ¿no? Entonces, Tello y las autoridades de Manila deciden salir a armar 2 barcos y salir al encuentro, ¿no? Pues a presentarles batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entra también ya un poco la lucha política de la ambición de Antonio de Morga, ¿no? Antonio de Morga consigue que Tello le nombre almirante de la flota esa que va a enfrentarse a Olivier de Nor, ¿no? ¿Y cómo lo consigue? Pues bueno, de forma trapacera, porque inicialmente habían nombrado a un militar que era de probada diligencia, que se llamaba Juan Ronquillo, o sea, un veterano marino de guerra, militar, que hubiera sido en principio, y así lo pensó Tello, el jefe adecuado para esa empresa que era comprometida, ¿no? Entonces, bueno, este hombre de Morga le convence, quizá presionándole un poco con esto de las corruptelas y tal, de que le nombre a él, ¿no? No le nombran ni oficialmente, o sea, lo hacen un poco todo de tapadillo, ¿no? Entonces, un poco, por eso digo que puede recordarnos algo de lo que estamos contando, las trapacerías de los políticos actuales, ¿no? Absolutamente. Consigue un hombre que no tiene cualificación militar, consigue mandar esa flota, ¿no? Salen 2 pequeños barquitos, el galeón lo tienen que confiscar porque era un buque inicialmente comercial. Le ponen 14 cañones de la fortaleza, lo cual dejaba la fortaleza debilitada, pero le ponen 14 cañones al que ya podemos llamar galeón. Todos los autores le llaman galeón. Algunos creen que era un barco de menor enjundia y dedicado solo al comercio, ¿no?
Y luego ponen otro barco en la flota de Antonio Morga, que es el San Bartolomé. Ese lo lleva otro capitán, que se llama Alceda, con el que también Morga había tenido sus más y sus menos, le habían hecho alguna acusación también de corruptelas a Alceda, pero Alceda es militar, ¿no? Entonces está a las órdenes, como le han nombrado a Morga jefe, pues está a las órdenes, y lo que piensan es atacar los dos a la vez a la nave almirante o a la nave capitana de Nord, que es el Mauritius o Mauricio, ¿no? Exactamente. Tienen una segunda nave que se llama, no sé cómo se dirá en neerlandés, Endracht o algo así. O sea, son dos barcos contra dos, ¿no? Uno más grande, que es el de Galeón San Diego, que lo han armado muy bien, llevan 300 y pico hombres, muchos de la aristocracia española, nobles, daban la batalla por ganada, porque, digamos, por superioridad de hombres y de armamento, y el barco lo llenan de comida para un viaje largo, animales, bueyes, ovejas, cerdos, gallinas para que pongan huevos, ¿no? Sí, sí. Hacía falta, y agua. O sea, ellos piensan que van a ganar fácilmente la batalla y van a seguir viaje a España, ¿no? Por eso todos esos nobles pues no tienen inconveniente en ir allí. Se supone que no a pelear, porque van militares que se supone que serán los que pelearán, ¿no? Entonces, bueno, sale la flota esta de Morga en busca de Olivier de Nord la víspera del día de la batalla, que es el 14 de febrero del año 6000, perdón, 1600, sí. 1600, del año 1600, sale y, bueno, quedan anclados cerca de la isla Fortuna, esa en donde será la batalla, y cerca también de donde está Olivier de Nord, ¿no? Uh-huh. Entonces, al alba salen. Las órdenes que tenía, vamos a dar primero la versión oficial, ¿no? Las órdenes que tenía Alceda era seguir a Morga y atacar los dos a la nave principal y más, se supone que más potente, que podía ofrecer cierta resistencia, de Olivier de Nord. Pero no se le informa a tiempo a Alceda, que, digamos, Antonio Morga sale antes sin avisar al otro. O sea, un primer error importante, ¿no? Además, ha preparado mal ha aglomerado demasiado. Para un barco que va a guerrear no lo debes aglomerar demasiado, ni con demasiada gente, ni con demasiados animales, ni con demasiada mercancía, ni en el lastrado, ¿no? Había que lastrar los barcos para que no los volcara el viento y tal, que en la parte baja tenía que ir el peso. Entonces Morga tiene capacidad organizadora, pero no sabe lastrar bien el barco. Otro detalle importante, ¿no? Que veremos luego en la batalla, que perjudicó mucho a la parte española, ¿no? Entonces, bueno, Morga va contra Olivier de Nord, ataca al Mauricio, ordena el abordaje, pero hace mal el abordaje, porque, bueno, estoy mezclando un poco la realidad, ¿no? No he sido capaz de distinguir las dos versiones, pero bueno, lo que ocurre es que él no acerca de costado el barco, como debe hacerse para un abordaje, echarle unos garfios, que lo hemos visto en el cine, y entonces ya la parte guerrera de lo mejor de la tropa española salta al barco holandés, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hubiera sido un buen abordaje. En lugar de eso, lo que hace es con la proa se incrusta en el barco del otro, con lo cual los dos barcos quedan muy dañados, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay es, según la versión oficial, saltan unos 30 hombres al barco de Olivier de Nord, pero los holandeses, que se supone fatigados después de tantos años, quizá algunos enfermos y tal, han visto, cuando descubrieron una lona que les tapaba, que en el barco de Morga hay 300 hombres armados, ¿no? Entonces quedan aterrorizados y se les ocurre una treta que supongo que Olivier de Nord, ya hemos dicho que es un viejo zorro, que es esconderse todos en las bodegas, ¿no? Armados. Entonces los españoles saltan a la nave, la invaden, cogen las banderas, empiezan a gritar España, España, esto ya es del rey español y tal, y unos pocos pasan
llevar las banderas a Morga, a su barco, ¿no? Pero bien, en realidad, luego el barco, en realidad, llega un momento que en la versión oficial se dice que luchan 6 horas, 30 hombres contra 30, no era verdad, porque se habían metido en la bodega, ¿no? Pero aún así, si nos ponemos en lugar de los que han saltado al barco y esperaban enfrentarse, pues vemos que era la situación más comprometida, más difícil de lo que parecía, ¿no? Porque claro, a una bodega suponemos que hay un cuadrilátero ahí que entran de uno en uno o de dos en dos, pero claro, si abajo te están esperando para que conforme vayas bajando te dan un tiro, pues era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué órdenes había que dar allí? Pues bueno, según la versión oficial, Morga estuvo dando las órdenes, la batalla fue durísima durante 6 horas, y luego, en cierto momento, ya se llevaron las banderas y como decir, pues en cierto momento pasaron 2 cosas importantes. Una, se abrió una vía de agua muy difícil de cerrar en el San Diego. Eso podía ser porque al acercarse los barcos se habían cañoneado mutuamente, pero el barco de Olivier de Nort parece que dio los cañonazos mejor dados y alguno de ellos pudo dañar el San Diego por debajo de la línea de flotación, que eso claro es lo que hunde un barco, ¿no? Y por otro lado, a la vez, eran más o menos las 2 de la tarde, a la vez se incendia el barco de Olivier de Nort, el Mauricio, ¿no? Se incendia el barco. ¿Por qué? Pues bueno, ya lo veremos, pero Godio llega a la conclusión de que esa es otra treta de un marinero que es viejo zorro de batallas de mar, cuando entiende que lleva las de perder, ¿no? Que es fingir un incendio que tú puedes controlar, pero que intimida a los que acaban de saltar al barco para que se vayan, ¿no? Entonces, en la realidad sucedieron las 2 cosas a la vez, ¿no? Olivier de Nort quemó su barco o fingió que lo quemaba y entonces Morga, que en realidad no había pasado con la tropa a asaltar el barco, Morga no dio ninguna orden, no dio ninguna orden. Entonces la versión oficial era que Morga había combatido desde el puente de su barco dando todas las órdenes, que había dirigido bien la batalla y que la batalla fue muy dura por la resistencia enconada de los holandeses, etcétera, y por tanto solo cuando vio que se había abierto una vía de agua, que probablemente también tenía que ver con el choque frontal de la proa con el otro barco, pues solo entonces ordenó cortar amarras. O sea, los garfios que se supone que había que echar a un barco para pasar al abordaje, pues ordenó cortar amarras, ¿no? En la versión real le advirtieron a algunas personas que cuidado, porque si estaba el barco con una vía de agua muy potente, si se separaba del otro, se iban a hundir. Entonces, quizá lo razonable hubiera sido pasar todos al barco que ya tenían conquistado, ¿no? Porque los holandeses estaban encerrados en la bodega. Entonces, ahí podían incomodar, pero no podían salir de la bodega de uno en uno y derrotar a los que ya habían cogido las banderas y se habían apoderado del puente de mando y del barco, digamos, de la superficie del barco, ¿no? Creo que me ha salido un poquito enrollada la explicación, pero bueno, creo que es detallada. Yo creo que José Luis creo que se entiende, ¿no? Perfectamente. Ha aportado y ha desmenuzado pues toda la versión oficial, y ahora yo creo que es interesante que el mismo José Luis sea capaz de exponer cuál ha sido el trabajo de Fran Godio para filtrar esa versión oficial, a partir de la cual tuvieron éxito sus investigaciones posteriores, con las que dio al final con el galeón San Diego, cerca, que no lo hemos dicho antes, de la isla Fortuna, que está más o menos, no sé si a 500 kilómetros de Manila, o un poco menos, no lo sé, sí, pero está al sur de la bahía de Manila. Sí, está ahí. Vamos con Fran Godio, José sí, Luis, pues, porque Fran Godio tenemos que recordar que es uno de los ilustres de la arqueología subacuática. Perdón, a nivel mundial. Es que no solo estamos hablando de su gran logro con la localización del galeón San Diego en abril del año 91, si no estoy mal.
Lo interesante de Fran Godio también es comprender que ha sido uno de los artífices de todas las investigaciones que se han llevado a cabo en Alejandría y que le ha llevado Correcto, a sí. localizar Sí, el sí. yacimiento de la ciudad sumergida de Tonis Herakleion, también Correcto. Canopo, también Sí. ha podido reconstruir la batalla de Abukir del año 1799 entre egipcios y la flota de Napoleón, y de hecho se ha hecho famoso el Orient, que es una de las fragatas que tenía Napoleón a su servicio. Pero vamos con la pregunta que te había comentado yo de Fran Godio y cómo resolvió esta contradicción entre la crónica oficial y sus investigaciones. Bueno, en efecto, me alegra que recuerdes todo el currículo, que es admirable, Sí. de Fran Godio, que en efecto ha hecho descubrimientos. Este fue quizá el primero más importante, Por ¿no? supuesto, Pero seguro. luego ha hecho otros que casi lo superan, ¿no? O sea que, como tú muy bien dices, es una autoridad mundial, ¿no? Por eso es una delicia también leerle, porque es de las pocas veces que alguien te cuenta cómo ha sacado un pecio, pero te lo cuenta a día, con la emoción de buscar cada día, de vencer las dificultades, de todo eso, luego también quizá lo comente un poco, ¿no? De cómo intentaron hasta trabajar de noche, pero no se podía, y tuvieron que trabajar solo de día, ¿no? Sí, sí. En fin, eso nunca había yo leído que alguien te cuenta la aventura de cómo sacó un pecio tan formidable como este, ¿no? Entonces eso también le empezó allí su fama, ¿no? Con la autoridad con la que puedo explicar este hallazgo sensacional del San Diego, ¿no? Pero bueno, lo que no he contado aún en mi incompleta versión de la batalla esta es que lo que ocurrió fue más decisivo de todo, es que cuando ya los hombres españoles habían cantado victoria y le intentaron llevar los estandartes, que era la señal de la victoria, los estandartes holandeses, a Morga, encontraron a Morga temblando de miedo, tumbado en unos colchones e incapaz de articular palabra, ¿no? O sea que este hombre, que era un burócrata, un intelectual, etcétera, cuando oyó los cañonazos y sintió el choque de su barco con el otro y pensó que se iba a hundir todo, y exacto, pues le entró un pánico que era incapaz durante horas de articular palabra, ¿no? Entonces, en un barco militar, como tú sabes muy bien o puedes suponer, los segundos no se atreven a tomar decisiones en una hipótesis tan rara como que, porque el capitán lo han matado o está mal herido, La jerarquía es la jerarquía, el segundo desde toma el luego. mando. Pero allí es que estaba vivo y coleando, pero aterrorizado y temblando y sin dar ninguna orden, ¿no? Entonces la única orden que dio pues fue al final nefasta, ¿no? Y fue a las 5 horas. Lo curioso es que, naturalmente, 5 horas de batalla contra 30 hombres, y los españoles iban armados con armaduras, con trabucos, etcétera, y espadas. No tenía sentido una batalla de 5 horas, se resuelve en menos tiempo, ¿no? Entonces, las 5 horas asombrosas, por eso esta batalla es tan especial, transcurrieron porque los españoles, nadie se atrevió a dar la orden de finiquitar o de pasar todos al barco, que tenía menos posibilidades de hundirse, o de atacar a los holandeses y matarlos allí, a todos, ¿no? O cogerlos prisioneros, al menos, o intentarlo, ¿no? Entonces, la única orden que dio inteligible, y además, como causó estupor, tuvo que repetirla 2 veces, Antonio de Morga, que no era militar, que aquí está un poco el detalle interesante de la batalla, ¿no? Fue cortar las amarras. Y luego la idea era volver a la isla que según él estaba a 2 leguas, a 2 millas, perdón. La idea era volver con el barco, aunque fuera perdiendo, en fin, con riesgo de hundirse, pero acercarlo lo más posible a la isla Fortuna, ¿no? Porque según él estaba a unos 8 kilómetros, en la versión suya, ¿no? Entonces, en la versión suya, él había sido muy heroico en la batalla, había dirigido las tropas, y solo cuando el barco hizo agua, y además el otro se quemó, pues le pareció que debía cortar las amarras, separar los barcos, pero lo que ocurrió es que el barco se hundió, como dicen, como una piedra, ¿no? Como una piedra. Entonces, la mayoría, todos los que llevaban armaduras y tal, pues se ahogaron. Muchos marineros, contra los que se suele pensar, no sabían nadar, entonces muchos se ahogaron. Otros intentaron salvarse con los holandeses los remataron a tiros, ¿no? Entonces se calcula que unos 350 se ahogaron allí,
el barco se fue abajo con todos sus cañones y unos 100 llegaron a nado, los que sabían nadar un poco hasta mejor, la isla. llegaron a nado a la isla, ¿no? Ujú. Se cuenta de un capitán que llegó malherido, pudo llegar a nado hasta la isla, ¿no? Y murió ya ahí en la arena de la playa, ¿no? Entonces, bueno, aunque en la versión oficial, Morga, por cierto, desde la isla se fue rápidamente a hacer el informe, para que su informe fuera el primero que llegara al rey, ¿no? Entonces él contó la versión de que él había dirigido bien las tropas y que, en fin, que el capitán Alceda había desaparecido, había desobedecido porque llegó tarde. En realidad, cuando llegó Alceda estaban el barco de Olivier de Nor estaba en manos de los españoles y le dijeron que siguiera al otro, este Endras, que lo siguiera, que en efecto el capitán Alceda lo siguió y lo venció, ¿verdad? O sea que no había desobedecido órdenes. Entonces Morga dice que Alceda le ha desobedecido órdenes. No era verdad. Le habían dado órdenes el secretario de Morga de que siguiera al otro barco, que lo siguió y lo venció, ¿no? Y entonces se rindieron los holandeses del barco más pequeño, digamos. Los dos pequeños se enfrentaron y los dos grandes por su lado, ¿no? Entonces, claro, Morga tapó lo de que fue por cobardía suya la pérdida del San Diego, ¿no? Y por sus órdenes tan nefastas desde el punto de vista militar, ¿no? Entonces lo tapó y lo pudo tapar porque se puso de su parte el gobernador, que como digo estaban un poco conchavaos porque el gobernador le temía, una amistad interesada de que las corruptelas de Tello pues le llevaron o se habían hecho amigos o les interesó dar una versión de que era una batalla muy heroica en la que los españoles pues habían dado su sangre por la patria y tal y cual, pero ocultando, claro, las dos decisiones incomprensibles, primero de la cobardía y luego de la cobardía de Morga, que creo que no era militar y le entró pánico al ver la dureza de una batalla así, y luego la torpeza de separar el barco cuando estaba ya con una vía de agua muy, muy grande, ¿no? Entonces, pero ahora ya enlazo con lo de Godio, enlazo sí. un poco con tu pregunta, ¿no? De cómo Godio llega a descubrir que las cosas son como yo las he terminado contando un poco mezclando las dos versiones, ¿no? Que es lo que hubiera querido hacer y no he sido capaz. Bueno, pues Godio, para empezar, dice que es raro que se fueran a la isla Fortuna si podían haber ido nadando a Luzón, según la versión de Godio, que él dijo que nadó con las banderas en la mano durante 2 horas, no, durante 5 horas nadó. Había 8 kilómetros nadando con las 2 banderas y tal, pues que llegó a la isla Fortuna nadando, ¿no? Pero Godio, a la vista de los mapas y tal, pues si la isla Fortuna estaba más cerca parece más cerca que de la isla de Luzón, ¿no? Alguien que se está ahogando no va a 8 kilómetros, va Desde luego. luego cuando se salió el Pecio estaba a una legua y un poquito más, o sea, a 1 kilómetro o algo así, ¿no? 1,5 kilómetros. A 1,5 kilómetros uno que nada un poco bien, para salvar su vida lo nada, pero en una zona de corrientes y tal, no, teniendo 2 vías, o ir a 1 kilómetro o a 8, pues todos para salvarnos iríamos a 1 kilómetro, ¿no? O sea, empezó a ver que era rara la versión oficial, ¿no? No encajaba. Pero pero, es decir, ahí el rey se lo tragó y como eran sus jefes, ¿verdad? Hay otro dato que conviene narrar, y es que durante los siglos XVI y XVII naufragaron muchos barcos, algunos por batallas o por ataques de piratas, pero otros por chocar en riscos, en rocas, por errores en la navegación, por tormentas tremendas, ¿no? Entonces, hay un libro que ha estudiado un poco el tratamiento que dio la monarquía a esos almirantes, que son los máximos responsables, ¿no? O capitanes de barcos, que habían perdido el barco, ¿no? Claro, se les hacía un expediente, como os he dicho, a ver sus responsabilidades posibles, ¿no? Y en general había benevolencia, ¿no? La doctrina explica por qué había benevolencia. Bueno, pues porque, claro, esos
mandos militares altos eran todos aristócratas, con vínculos familiares muy próximos, con relaciones directas o indirectas con la propia monarquía y tal, ¿no? Entonces, solo había una razón por la que la pena era la de muerte, y era la cobardía ante el enemigo, ¿no? Entonces, es importante, este sí. era un caso típico de cobardía ante el enemigo. O sea, cuando llega el momento del choque, tú te escondes en unos colchones y te quedas allí sin querer salir, pues era, bueno, quizás disculpable para un intelectual que había estado entre los libros, pero que no había combatido nunca, ¿no? No era su Pero que vocación, había ¿no? quitado al verdadero ronquillo, ¿no? Entonces, claro, Morga pues presionó a Tello, falsificó todo, pero claro, en las declaraciones que se hicieron, todos los marineros y tal, pues le criticaron, y el capitán Alceda también, ¿no? Que vieron lo que pasó. Entonces, quiero decir que allí por eso en los archivos estaba la verdad del tema, ¿no? Y cuando se estudiaron los archivos a fondo, pues salió todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Los grumetes contaron detalles, pues eso, como que un capitán pudo llegar a nado porque había solo 1 kilómetro y ya murió en la playa, que los que nadaron pues un rato corto. Morga no había sido el último en abandonar la nave, sino los primeros, y aún le tuvo que ayudar su secretario y otros, le hicieron una especie de flotador para que llegara a nado, o sea, que ni siquiera era de los que sabía nadar, ¿no? O sea que, digamos, falsificó una batalla victoriosa que en realidad no fue tal, ¿no? Porque además había quitado la fortaleza, los cañones, que era su fuerte, ¿no? Todos los cañones se habían ido al fondo con los 350 ahogados, ¿no? De modo que más bien Manila quedó debilitada y por tanto el imperio español allí, que Manila era la capital ya, pues muy débil, ¿no? Más débil de esta batalla. O sea que la versión era que Morga había sido un heroico luchador contra los holandeses porque le habían hundido el barquito pequeño, el grande ni siquiera, porque como era un falso incendio en que se fueron estos y se hundieron, Olivier de Nor apagó rápidamente el incendio y se volvió a Rotterdam, y llegó a Rotterdam, eso sí, con pocos hombres, muchos le murieron por el camino y tal, pero bueno, consiguió volver, ¿no? Entonces, bueno, esta batalla, pues yo creo que tiene todos los condimentos, pues bueno, pues eso, de corrupción, para nombrar a una persona incompetente para el mando, de la cobardía ante el enemigo, de la valía de los auténticos militares como Alceda, que supo perseguir al barco pequeño holandés y vencerlo. Y bueno, y de las trampas que luego hay que hacer para cuando has hecho las cosas mal, que no te cojan los jueces, ¿no? Y en este caso te corten la cabeza, o te ahorquen, que es lo que hubieran hecho con Morga si no hubiera conseguido imponer en Madrid la versión oficial, ¿no? Porque la verdad es que fue él el culpable de que una batalla que parecía fácil de ganar en efecto, por la superioridad militar, etcétera, pues como él no era militar y encima se acobardó y dio decisiones o tomó decisiones nefastas, pues al final era el culpable de todo, ¿no? Pero consiguió, por eso decía al principio, qué bonito es que la historia, cuando se hace con rigor y vas a las fuentes y ves lo que dijeron ahí los grumetes, el marinero, no sé qué, todo eso lo cuenta Godio, ¿no? Pues claro, se quedó asombrado, ¿no? Godio cuando descubrió cómo se había falsificado toda la historia del San Diego. Y otro aspecto muy interesante para los arqueólogos, ¿no? Claro, de haber tenido que buscar en un área de querer a Morga y de creer lo que habían dicho los libros siempre, de que había 8 kilómetros hasta la isla de Fortuna y tal, hubiera habido que hacer un perímetro de búsqueda, pues pongamos de 25, 23 kilómetros por 8, pues 24, 25 kilómetros cuadrados, que es muy complicado de buscar, ¿no? Además, en la zona de Filipinas hay unas simas, hay una sima famosa que tiene cerca de 11 kilómetros de profundidad, de modo que imagínate que el San Diego se hubiera ido a la cima, sí, pues ya no estaríamos hablando aquí de él, ¿no? Sin embargo, en los alrededores de la isla Fortuna la profundidad era pequeña, era de 60, 70 metros, o sea que el barco se hundió allí con toda la gente, con los cañones, pero estuvo casi en la superficie 4 siglos, ¿no?
Entonces, claro, si la batalla hubiera sido a lo mejor un poco más allá, unos Más pocos Matamor, kilómetros sí. más allá, puedo caer, no digo en la fosa, pero a 2000 kilómetros, entonces ya no lo hubiera encontrado Godio, ¿no? Entonces Godio, pues claro, hizo el perímetro calculando, digamos, la versión de que todo lo que sabemos ya, y acabo de contar, Estaba había sido como edulcorada. había sido, Sí, ¿no? sí, estaba Y edulcorada. que había sido la batalla muy cerquita y por eso hasta un hombre mal herido pudo hacer nadar 1 kilómetro y llegar allí y morir en la playa, ¿no? Que eso lo cuenta un grumete, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció muy emocionante, es como para una película, ¿no? Esto Absolutamente. es como para una película americana de John Ford, haría de aquí una historia suculenta, ¿no? Sí, bueno, has hablado de una película, pero sí que tiene ya un documental de la televisión pública francesa, el hallazgo del galeón San Diego, Así, y me consta que Geographic Channel y National Geographic Channel y Disney creo que tienen ya también su sí, documental correspondiente sí, a sí. todo lo acontecido en torno al Sí, galeón pues ya San digo, Diego. la batalla fue muy mal llevada por España, porque claro, mal llevada por España tanto porque el gobernador nombró a una persona incompetente como porque luego pues se vio que esto de una batalla militar es una cosa seria, ¿no? Y hay que ponerla en manos de los militares, ¿no? Que además lo tenían allí, que era este Juan Ronquillo, ¿no? Por cierto, pues era una de las partes de la pregunta tuya. ¿Qué influencia tuvo para el imperio español esto? Bueno, pues al final el que consolidó el dominio español allí fue Ronquillo, porque tuvo una batalla dura con los holandeses posterior a esta, en la que les derrotó plenamente, ¿no? O sea que cuando llevamos un militar que sabía lo que se hacía y Sí. que se sabía jugar la vida y estaba acostumbrado a oír las balas de los cañones silbando alrededor, pues ganamos muy bien a los holandeses, ¿no? O sea que, bueno, aquí también hay una cierta moraleja de comparar, digamos, los políticos, llamemos malos, como fue Morga, que era un hombre muy ambicioso, ¿no? Y los militares, ¿no? Los militares dieron la talla cuando les tocó darla, pero Morga, pues claro, no era un militar. Entonces se metió allí por ambición, pensando que él con sus 14 cañones se iba a merendar a Olivier Nord, y Olivier Nord, pues mira, tenía tretas, ¿no? Supo que escondiéndose en las bodegas hacía falta mucho valor para ir bajando de uno en uno porque te mataban de uno en uno, y luego quemó el barco, con lo cual pues esto también les metió el miedo y tal, y entonces es lo que les llevó a cortar las amarras y hundirse como una piedra, que es expresión de alguno de los que declararon en el expediente administrativo que hubo que hacer sobre esta batalla en la que España quedó muy mal, ¿no? Si nos enteramos de lo que de verdad pasó, ¿no? Yo creo, José Luis, que la parte documental, textual e histórica está más que abordada. Vamos a acercarnos ya a la parte más tangible y también la más morbosa, que es la del tesoro del galeón San Diego, que es de alguna manera el reclamo al que se han agarrado siempre por las noticias de prensa y toda esa especulación en torno a quién le corresponde. Y aquí sí que José Luis nos va a explicar un todo. Un poco, me gustaría preguntarte, José Luis, por quién adquirió el tesoro, ¿cómo quedó el tema de la propiedad y actualmente quién es el dueño de ese tesoro? Sí, bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta mía. Porque claro, yo creo que aquí este libro, que es el que más nos habla, más datos nos ha dado, serios y reflexiones, tanto de arqueólogos como de juristas, no. En fin, de Godio, que supongo yo que sabe derecho también, ¿no? Pero porque tantos años con la arqueología submarina algo habrá aprendido, pero Seguramente. él hace una narración de la búsqueda del pecio formidable, muy detallada, fascinante de leer, ¿no? Pero claro, no se mete en las cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces yo creo que esto, la pregunta desde luego la esperaba y es ineludible, ¿no? Si uno lee el libro este, pues hay una entradilla en la que España agradece a Filipinas pues que bueno, que se haya hecho la exposición,
que dio origen a este libro. Pues este libro va parejo a la exposición que se hizo en España, etcétera, ¿no? Que no fue la primera, por cierto, la primera fue en París. La primera en París. Sí, bueno, exposición. hubo varias, creo que otra. No Y sé, en no me Berlín, acuerdo y si en Manila, por supuesto. en Sí, pero varias. la primera fue en París, 4 o 5 curiosamente. La segunda muy fue en Madrid, famosas, sí, sí. efectivamente. Bueno, pues en efecto, me hubiera gustado a mí ver esta exposición porque ya hablaremos un poco también de lo que sacaron allí en el Pecio cuando lo encontraron, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí no sabemos si había un pacto entre Godio y el Museo de Filipinas, ¿no? Probablemente habría un pacto, yo tiendo a pensar, pero eso no hay ninguna noticia que se conozca con certidumbre, ¿no? Entonces, según eso, aquí se aplicó, diríamos, la teoría anglosajona de que el que ocupa el barco pues está nullius, sin dueño, y lo puede ocupar, ¿no? Entonces esto, claro, es espinoso porque en este caso estaba muy claro que la propiedad era del rey de España, del Reino de España, y más una vez que lo convirtieron en barco militar con las armas, y que fue una batalla militar, ¿no? Por tanto, parece claro que tendría que ser propiedad del Estado español, ¿no? Pero, bueno, aquí, claro, como España tiene una actitud muy pasiva, no quiere defender sus pecios, ha pasado lo mismo con el San José, o va a pasar, de Colombia, está a punto de pasar con el San José, que han hecho unas reclamaciones, pero vagas, etcétera, pero no han ido, perdón, no han ido a poner en los tribunales una demanda, ¿no? Este pecio es español y pedimos el tesoro y los restos del barco que se puedan recuperar sin perderlos, con arreglo a las técnicas arqueológicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la historia de la lucha, de cómo fue la lucha un poco absurda, llevada por un hombre incompetente, pero que luego supo taparlo cara al rey, ¿no? Sí, lo que sí que es verdad, José Luis, es que también hay que reconocerle a Filipinas que ha practicado una política de retrocesión de objetos, de donación, incluso de préstamo, para que se hayan celebrado todas estas exposiciones en distintas ciudades del mundo, en Nueva York también, aparte de Manila, de Berlín, de Madrid, de París. Correcto. Es decir, ha recorrido bastantes museos, y en exposiciones temporales la gente ha podido tener pues la posibilidad de contemplar in situ pues estas maravillas. Hemos visto antes algunas monedas. Sí, por eso el San Diego probablemente es un galeón pues de los más famosos en el mundo, ¿no? Porque ha habido exposiciones en diversas capitales del mundo que han durado meses, que han tenido un gran éxito y tal, ¿no? Pero claro, nosotros como españoles pues podemos quedarnos un poco con cara de tontos, ¿no? Decir, bueno, con un sabor agridulce, sí. Claro, porque la propiedad nadie la discute, que era un barco español, ¿no? Incluso se armó con prisa para atacar a Olivier de Nor. Entonces está claro que los tesoros que llevaba eran españoles, pues salieron de... La idea era derrotar fácilmente a Olivier de Nor y ya seguir el viaje a España, ¿no? Parece que esa era la idea, como que iba a ser una batalla fácil, ¿no? Y lo que iba a ser una batalla fácil se convirtió en un fracaso tremendo, ¿no? Y en la pérdida de toda esa riqueza que por fin en el año, bueno, pues gracias a la expedición de Fran Godio y todos estos, pues se ha podido recuperar el tesoro y hacer todas estas exposiciones por todo el mundo. Se me está acabando un poco la voz. Llevamos mucho tiempo hablando, José Luis. No sé cuánto rato llevamos. Yo me he lanzado a hablar, pero yo creo que me he embarullado un poco, pero bueno, creo que he transmitido cosas inteligibles, espero. Absolutamente, creo que no nos han faltado detalles para pues hacer una reconstrucción no solo histórica, sino también jurídica
de todo el caso del pecio del galeón San Diego. Hemos conocido la intrahistoria no solo de las fuentes documentales, sino también de la expedición de Fran Godio y el reflote del tesoro en el año 91, en abril de 1991, y por supuesto con todas estas reflexiones yo creo que a todos nos ha quedado bastante claro la importancia de este pecio del galeón San Diego. Te agradezco mucho, José Luis, espero tenerte pronto en Arquiudima para que sigas aportándonos tu conocimiento de legislación aplicada a patrimonio subacuático, y espero que haya sido un placer también para ti estar hoy en los estudios de Udima. Bueno, pues sí, salvo este fallo un poco final de la voz, ¿verdad? Quizá debido al entusiasmo con el que te abrumado con todos estos detalles un poco desordenados, pero bueno, creo que la historia es un poco fascinante, ¿no? Me parece una historia de cómo se ha conseguido engañar a la opinión y en su momento al rey de España y a todos los expertos, ¿no? Porque bueno, yo he leído en muchos libros sobre el galeón San Diego, pero solo en este se explica. Tienen que ser gente que se ha metido en los archivos. De ahí también la importancia de los archivos, ¿no? Para desentrañar la verdad histórica, ¿no? Porque, como decía yo antes, para sacar, si este barco hay que buscarlo, en lugar de una pequeña superficie como trazó Godio, dándose cuenta de que era falsa la versión oficial, ¿no? Y decir, pues vamos a buscar alrededor de esta islita 3 kilómetros allá y 2 de ancho, que son 6 kilómetros y pico cuadrados, eso se pudo buscar y se encontró el tesoro al cabo de un mes, ¿no? Pero claro, si en vez de ser 6 kilómetros cuadrados o 7, hubieran sido 20 y tantos y hubiera sido mucho más profundo, porque los alrededores de la isla eran poco profundos, como creo que he dicho en algún momento, pues claro, la búsqueda era sencilla. O sea, estaba destinado a si se buscaba bien, después de estudiar bien el archivo de Indias, como hizo Godio, ¿no? Si se estudiaba bien el archivo, luego se encontraba bien el barco. Si no, se hubieran podido perder, porque cerca de allí estaba una fosa de 11 kilómetros de hondo, o sea que es una de las más grandes del mundo, ¿no? O sea que si se ponen a buscar ahí, eso es imposible. Si se va el galeón con todos sus cañones y todo su peso a esa fosa, nunca más hubiera quizás salido de allí, ¿no? Con esta última reflexión damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, José Luis. Espero tenerte pronto aquí y nos vemos en un futuro próximo. Muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a ti por invitarme y, en fin, espero que haya resultado ilustrativa la curiosa historia, no solo en sentido de pecios, sino incluso rigurosamente histórico de estos principios de la conquista de Filipinas, ¿no? Seguro que sí. Era lo que hubo allí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega de Arquiudima.